Muy bienvenido, Pastor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Bueno, Gracias por invitarme nuevamente. No, es un placer. Bienvenido a nuestro living. Ya conoce el espacio. Sí, ya. Estamos acostumbrados. Bueno, y un tema que ha tenido mucha repercusión, la humildad. La verdad que después de esa charla que tuvimos en Espacio Joven Tu Lugar, junto a todos los que nos estaban viendo, mucha gente se quedó pensando, reflexionando, comentando las redes sobre este tema tan importante y que quizás hay mucho por trabajar, ¿no? Es verdad, es un valor de vida muy importante, sumamente importante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la primera parte que trae bendición de Dios? Dios promete recompensa y bendición, prosperidad, alegría, felicidad, pero también la humildad es un acto de inteligencia, porque trae resultados hasta en el ambiente laboral. Claro. Está comprobado que una persona humilde, el 70% de los humildes son los que quedan en los trabajos. ¿En serio? ¿Eso es un dato científico? Es un dato científico. Ah, atención para tomar nota, el 70% de las personas humildes quedan empleadas. Quedan empleadas. Y te encontrás con las personas soberbias que enseguida son rechazadas y no saben trabajar en equipo. La persona humilde se adapta a cualquier equipo de trabajo. Entonces eso es un buen valor y trae beneficios, ¿no? Beneficios económicos. Claro. ¿Y cómo identificamos una persona humilde y cómo la diferenciamos de una persona soberbia? Y hay varios tips, ¿no? Podríamos decir que en la primera parte de la humildad hablábamos de que la persona humilde sabe ser agradecida, ¿no? Agradecida con sus padres, con Dios, con la sociedad, con los compañeros, con los amigos. El soberbio no, el soberbio nunca va a reconocer que lo que logra es por ayudas de otros, ¿no? El orgullo que te hace pensar, yo logro las cosas por mi esfuerzo. Yo puedo, solo. Exacto. La persona humilde sabe y reconoce que necesita de los demás, es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es importante para uno también analizar en qué estado se encuentra, porque claro, puede ser que seas una persona soberbia o orgullosa, ¿no? Claro, está bueno para hacer introspección, ¿no? Y reflexionar uno sobre, bueno, cómo está su corazón y cómo son sus acciones y sus motivaciones también. Claro, porque, mira, la Biblia te dice que, hay un versículo de la Biblia que dice que debemos vestirnos de humildad. Quiere decir que se trabaja. Eso te iba a preguntar, ¿con humildad se nace o la humildad se construye, se hace? ¿Se nace o se hace? No, se debe construir. Quizás el entorno puede ayudar. Ajá. Si te vas a criar en un ambiente donde hay humildad, seguramente eso te va a influir. Pero uno tiene que tomar la decisión de vivir y construir la humildad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la reunión pasada cuando lo malo va a salir solo de nuestro corazón, la soberbia y el orgullo? Pero para tener humildad hay que trabajar, es un valor que lleva trabajo y uno tiene que determinar ser humilde, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo podemos trabajar? ¿Tenés algún tip práctico para implementar ya, hoy, ahora, antes de acostarnos a dormir, para empezar a trabajar la humildad? Primero, ser agradecido. Segundo, saber pedir perdón, ¿no? Pedir perdón es fundamental. Y qué difícil a veces. Porque el orgulloso, el soberbio, no reconoce sus errores. En cambio, la persona humilde va a pedir perdón porque reconoce sus falencias. Otro tip que es muy importante, reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Y valorar al otro, reconocer al otro. Porque el que no es humilde siempre se va a poner en un lugar más alto que el que está al lado, ¿no? Entonces no es conveniente. Uno tiene que aprender a reconocer el trabajo, las ideas de otro. Claro, como un sentimiento de superioridad, ¿no? Como que... Exacto, creerse superior. Porque, bueno, la humildad tiene que partir desde ahí. Somos todos iguales. Claro. Siempre, siempre. Por eso en el ambiente laboral y de equipo es tan importante. ¿Por qué? Porque la persona humilde puede levantar al otro y darle lugar a que participe, a que tenga ideas. Cuando no sos humilde, vas a tratar siempre de presumir tus logros, y ese es uno de
los grandes problemas de la falta de humildad, ¿no? Presumir demasiado los logros personales, y alguien dice, una vez una persona dijo que tenés que dejar que los otros descubran tus logros, pero nunca presumir. Claro. Ese es un buen factor de una persona humilde, ¿no? Claro, hay un dicho que dice, trabaja duro y deja que el éxito haga todo el ruido. Exacto, ¿no? exacto, tiene mucho que ver con eso. Cuando no sos humilde, vas a tratar de presumir todo lo que haces para que se haga notar, para que los demás lo vean, y bueno, y se pueden, es por falta de humildad. Y recién decías que el entorno influye mucho en esta construcción de este valor que es la humildad. ¿Cómo podemos colaborar con nuestro entorno y cómo podemos identificar cuando un entorno no nos ayuda y no nos beneficia en este aspecto? Bueno, es muy importante identificar que no es lo mismo humildad que humillación, ¿no? Ah, Porque la humillación es forzosa. Podés ser humillado en una forma forzosa. Alguien te puede obligar por un acto de soberbia a humillarte y realmente la pasás muy mal, ¿no? claro. La persona que... Entonces, el que es humilde toma la decisión de ser humilde y va a poder identificar también a las personas que no tienen esa actitud y marcar esa diferencia, ¿no? Identificar que si hay alguien que te humilla, bueno, uno tiene que ocupar un lugar también y hacerse respetar, ¿no? Por supuesto. Claro. Es muy diferente, ¿no? Y eso pasa mucho en el trabajo en equipo. Hay personas que pueden lastimar, herir, y es por falta de humildad. Claro, tiene que ver quizás con la personalidad, que el más líder tiende a ser quizás menos humilde y el más servicial no, o no tiene nada que ver con eso. Sí, puede ser, porque es un valor que en la sociedad la humildad está un poco devaluado. Si uno observa, por ejemplo, en el deporte el que se enseña que para ganar quizás tenés que inclusive atropellar al rival, Claro. ¿no? Tenés que mostrarle con orgullo y con soberbia que sos mejor, uno lo ve continuamente eso. Es cierto. Es un valor totalmente contrario al que vemos en la Biblia, al que nos enseña Dios, que es todo lo contrario. Por eso nosotros como cristianos tenemos que decidir en algún momento si queremos el valor del mundo. También lo vemos mucho en la política. En la política es saber quién es más agresivo, quién supera más al otro en ideas. Y bueno, nosotros los cristianos tenemos que tomar el valor de la humildad y confiar en Dios. Dios nos va a exaltar, porque es una promesa. El que se humilla será exaltado. Será exaltado. Exacto, Dios nos va a levantar, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, perdón. No, y también lo que uno haga, Dios lo va a promover, Dios lo va a dar a conocer. Confiar. Tal cual, tal cual. Es la Biblia, ¿no? Y la Exacto. Biblia no miente. La Biblia, tomémonos de las promesas bíblicas. ¿Qué te parece, pastor, si vamos a momento de escucharte? Bueno. Bueno, y llegó el momento donde ustedes pueden preguntar, pueden tener comunicación directa con el pastor Rubén Ruiz acerca de este tema, sobre la humildad. Mayra, ¿hay algunas preguntas? Hay algunas preguntas y comentarios, están todos re contentos. Grande Rubén, dice Adrián. Flor González dice, qué genio Rubén. Vilma dice, qué hermoso saber que uno aprende con los demás. Gracias, pastor, por la enseñanza, dice Gladys. Bueno, y hay una pregunta que dice, ¿por qué hay tanta falta de humildad? Bueno, porque es un valor que está devaluado. Esa es la verdad, ¿no? En la sociedad se está descartando el valor de la humildad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O nos convertimos en personas humildes o tomamos el valor del mundo. Actuar con soberbia, con altivez. Eso es muy importante, ¿no? Claro. Tomar la decisión. Yo quiero ser una persona humilde y vestirnos, como dice la Biblia, de humildad. De humildad. Y trabajar todos los días por eso. Exacto. Que no es Se fácil. construye. Claro. Se construye. Claro, no es que se compra. Dame humildad. No la Un podés kilo de comprar. humildad. Sería bárbaro, pero no. Estaría fantástico. Nos vendría bien, pero no se puede. Bueno, acá Danila Marini dice, ¿podemos ayudar a que una persona soberbia cambie? Sí, porque como se construye, es una actitud, ¿no? Es un estilo de vida que uno toma la decisión de vivir de esa manera. Es más,
Cuando uno no tiene conocimiento de Dios, no le interesa el valor de la humildad. Por ahí estás acostumbrado a trabajar con orgullo, con soberbia, a atropellar al otro. Cuando uno empieza a conocer los valores divinos, los valores bíblicos, uno empieza a cambiar. Si hay algo que el cristianismo nos enseña es que podemos ir cambiando. Otro valor que el mundo no acepta, ¿no? El mundo dice yo me quedo como estoy, no cambio, que los demás me acepten. En cambio, Dios te desafía a cambiar, ¿no? A cambiar, si sos soberbio, si sos orgulloso, bueno, toma la decisión de vivir en humildad. Claro, a crecer. A crecer, exacto. Claro. Acá Daniel nos dice, yo fui una persona humilde en los trabajos que estuve, pero por ser humilde me han tratado mal. ¿Qué debo hacer en esos casos? Eso mucha gente lo piensa, que la humildad es sinónimo de, bueno, dejo que me humillen, dejo que me traten mal o paso por un tonto, ¿no? Que no hace la viveza del resto. Exacto, ¿por qué? Porque está la confusión entre humildad y humillación. Cuando uno se humilla, muchas veces es forzado. Nos podemos humillar delante de Dios, por ejemplo. Es una decisión, uno se inclina delante de Dios. Pero humillarse delante de las personas en una forma forzada quiere decir que alguien te está maltratando. Hay que analizar por qué y ver que en algunos casos tenés que tomar una decisión de no estar en ese lugar, no aceptarlo, ¿no? Claro, y también por ahí está la falsa humildad, ¿no? El decir, pobre de mí, yo no tengo nada, no soy nada. Y eso tampoco está bien, es como que hay que encontrar el equilibrio. Hay que ser, eso ya sería victimizarse y no sería bueno, no sería sincero tampoco, ¿no? Claro. Sería bueno reconocer aquellas limitaciones que tenemos, también reconocer en aquellas áreas que somos orgullosos, que tenemos soberbia, que no tenemos la capacidad de pedir perdón. Eso es un buen síntoma. Cuando uno le falla a alguien y no puede perdonar, no puede pedir perdón, bueno, ahí es un síntoma de que tenemos que todavía seguir construyendo mucho más la humildad. Otro punto también, el humilde no se reconoce como una persona humilde. Si nosotros dijéramos acá, somos los más humildes del grupo, nadie sería humilde. Quiere decir que no tenemos nada de humildad, también, ¿no? Eso es un buen síntoma. Qué buen dato. No darse cuenta. El humilde reconoce que tiene que ir trabajando para ser cada vez más humilde. Claro. El soberbio dice, no, yo soy humilde. Claro. O sea, el resto reconoce la humildad del que realmente es humilde. Exacto, pero el humilde no se reconoce como humilde. Bien, Quiere decir que si alguno dice yo soy humilde, bueno. Chao, atención. A trabajar hay que construir la humildad. Le mandas este programa si alguno te dice eso. Exacto, Tal cual. exacto. Bueno, May, última pregunta. Sí, acá Flor nos cuenta, nos dice, realmente ser humilde es algo que trae beneficios primero para uno, pero evidentemente trae cambios al entorno, ¿no? Claro, porque también es un cambio, podemos cambiar aquello que nos rodea, ¿no? Podemos, así como la soberbia y el orgullo es una influencia sobre todos nosotros, la humildad es una influencia sobre aquellos que realmente la necesitan. Es un valor de vida que todo, sin darnos cuenta, somos influenciados por un montón de factores, ¿verdad? Bueno, ustedes los jóvenes conocen más el tema de influencer, que una persona tiene influencia sobre otro. Exacto. Nosotros podemos ser de influencia sobre aquellos que son orgullosos, que tienen soberbia, inclusive en la familia, en grupos de trabajo, en la iglesia. Bien, todos somos influencers. A partir de este programa, atención, todos somos influencers y podemos afectar a nuestro entorno. Afectamos Está buenísimo siempre, pensarlo de esa para bien forma. o para mal, para bien o para mal. Que también ustedes observen un equipo de fútbol, por ejemplo. Vas a ver que si el líder es soberbio, eso va a ser una influencia para todo el equipo. Si el líder se mantiene en humildad, todo el equipo va a trabajar de esa manera. Parece muy importante la influencia sobre otro, ¿no? En el hogar es igual, por eso hablábamos del entorno, de construir la humildad en el entorno, ¿no? Y pensar que todos los que nos están viendo son influencia de alguien, ¿no? Porque quizás no son líderes o no están a cargo de un grupo, pero sí tienen influencia sobre un amigo, sobre un familiar, sobre un vecino. Exacto, porque también tenemos que ver los resultados. La persona humilde va a tener un síntoma que
que va a influenciar a los demás, que va a tener paz, va a estar segura. Y esa paz va a contagiar a otros. La persona que no es humilde va a estar inquieta, va a tener ansiedad. Y eso va a ser de influencia a otros para mal, porque va a causar incomodidad, va a causar conflictos. En cambio, el humilde va a traer mucho bienestar sobre el entorno, ¿no? Pastor, muchísimas gracias, como siempre un placer tenerlo acá en Espacio Joven Tu Lugar. Esperamos la humildad parte 3. Seguimos con la humildad. Muchísimas gracias. Bendiciones.